Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les hablaremos acerca de riesgo sistemático y riesgo sistémico. Pero antes es importante tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, ¿qué es riesgo? Riesgo en general se refiere a la incertidumbre que afecta a una firma cuando existe exposición. Y dicha exposición puede ocasionar diversos resultados posibles que afectan diferentes variables de la firma por medio de la tasa de descuento. Todo lo anterior se va a ver reflejado en el valor de la firma. Una vez tenemos claro el concepto de riesgo, podemos comenzar a hablar de riesgo sistemático, riesgo no sistemático y finalmente de riesgo sistémico. Partiendo de todo lo anterior, para poder hablar de riesgo sistemático y no sistemático, nos remitimos a la teoría de portafolio, la cual surge de Harry Markowitz en el año 1952. La teoría del portafolio de Markowitz consiste en que los inversionistas construyen portafolios basándose tanto en los rendimientos como en los riesgos esperados, entendiendo el riesgo en este caso como la volatilidad o variabilidad que presenta el retorno de un activo o una inversión. De acuerdo con lo anterior, dependiendo de su nivel de aversión al riesgo, los inversionistas preferirán construir portafolios que les den los mejores rendimientos posibles con el menor riesgo posible. En otras palabras, que a un determinado nivel de riesgo puedan obtener el mejor rendimiento posible. A partir de lo anterior, la diversificación dentro de la teoría del portafolio surge cuando al invertir un capital en un portafolio con un riesgo dado, se obtiene un rendimiento específico mayor al que se obtendría al invertir en un solo activo, de forma que mediante la diversificación se estructuran combinaciones de activos con las mejores relaciones de riesgo-rentabilidad que le permiten a los inversionistas eliminar los riesgos de los activos individuales o el riesgo específico y tener que ser remunerados únicamente por el riesgo que no pueden eliminar mediante la diversificación, es decir, el riesgo de mercado. La diversificación es posible gracias a la proporción y a la cancelación. Por una parte, la proporción se basa en que entre más activos se incluyan dentro del portafolio, menor será el impacto que tengan cada uno de ellos, por lo que los riesgos individuales logran ser mitigados gracias a que se multiplican por su peso ponderado. De esta manera, realizar una inversión ampliando el número de activos permite reducir el riesgo específico de dichos activos. No obstante, es importante aclarar que el beneficio marginal de agregar un activo más al portafolio es decreciente, razón por la cual el beneficio de diversificación se reduce y el inversionista dejará de adquirir activos cuando el beneficio de diversificación sea igual a su costo de transacción. ¿Por qué? Porque ya no le resultaría beneficioso, lo cual hace que el número óptimo de activos dentro de un portafolio dependa del mercado. Por su parte, la cancelación consiste en que las pérdidas asociadas a un activo individual lograrán ser compensadas con las ganancias de otro activo individual como consecuencia de la correlación existente entre ambos activos dentro del portafolio. Como podemos observar en la gráfica, lo que se busca por medio de la cancelación es que la correlación entre los activos que componen el portafolio sea menor que 1, para que así el impacto que tenga cada activo adicional sea menor que proporcional dentro del portafolio. También es posible evidenciar que cuando las correlaciones son positivas, el beneficio de diversificación se irá perdiendo. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante precisar que, mediante la diversificación, el riesgo total nunca se podrá eliminar, solo mitigar, lo cual implica que cuando los riesgos específicos logran ser diversificados, aún queda riesgo de mercado, debido a que habrá una exposición permanente a factores macroeconómicos que afecten a todas las empresas que hacen parte de todos los mercados dentro de todas las industrias. El riesgo resultante de lo anterior se conoce como riesgo de mercado no diversificable o sistemático. De esta manera, el riesgo se forma a partir de dos componentes, que son el riesgo no sistemático y el riesgo sistemático o de mercado. El riesgo no sistemático, también conocido como riesgo diversificable o riesgo específico, se refiere al conjunto de factores que son propios a una industria o a una empresa y que por consiguiente solo afectan la rentabilidad de sus títulos valores, como las acciones o los bonos. De esta forma, el riesgo no sistemático es aquel al que se enfrenta una empresa por el desarrollo propiamente dicho de su negocio, el cual se puede ver afectado por factores propios como las políticas o créditos de la empresa, o por circunstancias del sector al cual pertenece. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no sistemático es diversificable en la medida en que sus efectos se pueden mitigar por medio de una buena gerencia y gestión de los recursos propios. Ahora bien, el riesgo sistemático, por su parte, es aquel que se encuentra inherente al mercado y por ende no es diversificable en la medida en que depende de una serie de factores tanto macroeconómicos como monetarios, sociales y políticos que son externos pero no ajenos a la empresa, es decir, que no dependen directamente del desarrollo del negocio.
Finalmente, dado que en finanzas el riesgo sistémico y el riesgo sistemático son dos conceptos que suelen crear confusión, en este punto es importante aclarar que no se deben confundir porque no significan lo mismo. De esta forma, el riesgo sistémico se refiere al riesgo de que un evento a nivel empresarial pueda desencadenar un colapso de tal magnitud que podría poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. El riesgo sistemático es muy difícil de predecir y por consiguiente de medir, razón por la cual trae como consecuencias posibles efectos de contagio o de efecto de bola de nieve que generarían serios problemas de liquidez o de crédito, poniendo de nuevo en peligro la estabilidad de toda la economía. Todo lo anterior lleva a que el riesgo sistémico no pueda controlarse ni reducirse mediante la diversificación, ya que se debe a factores que repercuten en toda la economía y que van a afectar a todos los negocios de igual manera. A manera de ejemplo, se considera que fue el riesgo sistémico el que más contribuyó a la crisis financiera de 2008, ocasionada inicialmente porque una de las firmas de servicios financieros más grandes a nivel global, Lehman Brothers, se declaró en bancarrota el 15 de septiembre de 2008, ocasionando un efecto dominó en las demás instituciones financieras, obligando a que el Estado tuviera que intervenir en los mercados financieros y en la economía. Como consecuencia de la crisis subprime de 2008, los bancos centrales del mundo, junto con entidades monetarias e instituciones financieras, han expresado su preocupación respecto a la regulación de los mercados financieros a través de desarrollo de sistemas de control de riesgos con el fin de evitar consecuencias desastrosas para las economías del mundo. Por tales motivos, se han venido mejorando los sistemas y mecanismos de control, puesto que estos son los que marcan los cimientos y directrices para prevenir acontecimientos que puedan desestabilizar considerablemente el sector financiero. Esto ha sido todo por hoy y esperamos que les haya gustado. Gracias.